Chucky Lozano brilló en el Mundial de Rusia. Fue figura en Europa, campeón en Italia con el Napoli y en Países Bajos con el PSV. Pero no todo fue ovación. Su carrera también estuvo marcada por choques, roces fuertes y decisiones que lo pusieron contra personajes poderosos, entrenadores, dirigentes y compañeros con los que nunca hubo vuelta atrás. Este es el top 7 de personas que más detesta Chucky Lozano, y el número 1, te aseguro que te va a dejar en shock. 7. Gennaro Gattuso. En la cancha, Chucky Lozano es explosivo, intenso, directo, nunca se esconde, pero esa misma personalidad que lo hace diferente también lo pone en la mira. Y en Europa, no todos están dispuestos a lidiar con un jugador que no baja la cabeza. Y eso, precisamente, fue lo que pasó con Gennaro Gattuso. Todo arrancó mal desde el primer día. Lozano venía de ser fichado como la gran promesa mexicana, el refuerzo más caro en la historia del Napoli, pero cuando Gattuso tomó el mando del equipo, no tardó en dejar claro que con él no importaban ni los nombres ni los millones. Había que ganarse el puesto todos los días, con trabajo, sacrificio y obediencia. Y Chucky no era de esos. Gattuso lo sacó de un entrenamiento por lo que llamó falta de actitud. Según versiones, Lozano no mostró la intensidad que se esperaba en una práctica táctica y respondió con un gesto de fastidio. El técnico, sin dudarlo, lo mandó a las duchas, delante de todos, sin filtros. Lo peor fue que no quedó ahí. En partidos oficiales, Gattuso lo dejó fuera del once inicial durante semanas. Incluso cuando el equipo no generaba peligro, el mexicano veía todo desde el banco. No había comunicación, no había confianza y, sobre todo, no había respeto mutuo. La relación se volvió insostenible. Gattuso, en conferencia de prensa, incluso se refirió a la prensa mexicana como molesta por la presión que le metían por no poner al Chucky. Dijo que no se dejaba influenciar por nadie y que solo alineaba a quienes respondían en el campo. En el fondo, lo que estaba diciendo era claro: a mí no me impongan estrellas. Lozano, mientras tanto, vivía su propio infierno. En entrevistas, años después, reconoció que en esa etapa llegó a preguntarse qué hacía en Italia, que pensó en dejar el club, que se sentía solo, ignorado, como si lo hubieran llevado a una guerra sin aliados. Palabras duras, honestas, pero que revelaban un quiebre emocional profundo. Y aunque con el tiempo logró recuperar minutos y demostrar su nivel, esa herida quedó abierta. Porque no fue una pelea táctica, fue una lucha de egos. Gattuso nunca lo vio como un jugador indispensable, y Chucky nunca aceptó que lo trataran como uno más del montón. Nunca se reconciliaron, no hubo abrazo final. Cuando Gattuso dejó Napoli, Lozano simplemente siguió, como si nada, pero todos sabían que ese cruce marcó un antes y un después en su carrera europea. 6. Gerardo Tata Martino. Cuando Chucky Lozano habla, no lo hace por hablar. No es de esos jugadores que buscan cámaras para vender polémica. Pero cuando se le llenó el vaso, lo dijo sin filtro. Y su blanco fue claro: Gerardo Tata Martino. Lo respetó, lo bancó en el proceso. Cayó mucho tiempo, pero después del Mundial de Qatar 2022, ya no quiso fingir. Chucky fue uno de los pocos jugadores mexicanos con peso real en Europa. Llegaba como figura del Napoli, campeón de liga, titular en uno de los equipos más intensos del mundo. Pero en la selección, bajo el mando del Tata, sentía que no contaba, que lo trataban como un juvenil, como uno más, y eso le dolía. Lo dejó claro en una entrevista post-mundial, con una frase que explotó en todos los medios. Nos trataba como niños chiquitos, así de crudo, así de directo. Según Chucky, Martino no tenía conexión con el grupo, no generaba confianza, no creaba diálogo, daba órdenes. Punto. Y eso, en una generación con jugadores de carácter, no funciona. Lozano no entendía por qué un técnico con experiencia en selecciones y clubes grandes no supo manejar la presión ni construir un grupo unido. No fue por táctica, fue por trato humano. Durante el Mundial se notaba. Chucky se veía frustrado, perdido, molesto. Jugaba pegado a la banda, sin balón, sin participación.
Martino lo sacaba en momentos clave. Nunca lo empoderó. Y eso, para alguien como Lozano, que juega con rabia, con intensidad, fue un golpe al orgullo. Pero lo más fuerte vino después. En esa misma entrevista, confesó que no entendía muchas decisiones que se tomaron, que nunca se sintió cómodo, y que más allá de lo futbolístico, el problema fue de liderazgo. Martino, fiel a su estilo, no respondió con ataques. Dijo que estaba tranquilo, que los jugadores están en su derecho de opinar, pero también dejó caer una indirecta. Todos tuvimos errores, algunos en la cancha, otros fuera de ella. La relación, si alguna vez fue real, quedó rota. Y no era solo un problema personal. Chucky hablaba por varios. Muchos sintieron lo mismo, que el Tata no entendió al jugador mexicano, que dirigió con distancia, con frialdad, y que eso costó caro. En vez de construir un grupo fuerte, terminó generando fracturas internas. 5. Lorenzo Insigne. Dicen que los vestidores no siempre son como los pintan, que la unión, el compañerismo, las risas en los entrenamientos muchas veces son fachada. Lo vivió en carne propia con alguien que se suponía debía ser su apoyo. Lorenzo Insigne. Ambos eran estrellas del Napoli. Uno, ídolo local, capitán, nacido en el club. El otro, fichaje millonario, mexicano, eléctrico, directo. Dos perfiles diferentes, dos formas de liderar. Y eso, con el tiempo, se convirtió en una bomba de tiempo. El quiebre más evidente ocurrió en un partido de liga. Chucky fue sustituido por decisión de Luciano Spalletti. Estaba molesto. Su cara lo decía todo. Y como respuesta, se fue directo al vestuario, sin pasar por el banquillo. Un gesto fuerte, que rompía con el protocolo del equipo. Pero lo más llamativo no fue eso. Fue que Insigne, el capitán, le gritó desde el banco: «Quédate aquí, no te vayas». Y Lozano lo ignoró. Esa imagen dio la vuelta al mundo, no solo por lo que hizo Chucky, sino porque reveló que la relación entre ambos no era la mejor, porque cuando un compañero no acata lo que dice su capitán, algo está roto. La tensión no era nueva. En otras ocasiones, ya se había notado la falta de conexión entre ellos. Insigne, como líder, no siempre lo buscaba en la cancha, y fuera de ella, no compartían círculo. Era como si existiera un muro invisible. Chucky sabía que no era parte del grupo italiano, que no estaba en el club de amigos, y aunque rendía, siempre sentía que debía remar el doble para ser tomado en serio. La prensa italiana también le metía presión, lo comparaban con Insigne constantemente, y eso solo agravaba las cosas, porque por más que Chucky hiciera goles, asistencias o jugadas brillantes, parecía que el cariño de la afición y del vestidor ya estaba reservado para otros. Y aunque Insigne nunca lo atacó públicamente, su actitud dejaba claro que nunca lo consideró un socio natural. No había química, no había respaldo, no había complicidad. Chucky, por su parte, aprendió a convivir con eso. Se enfocó en su juego, en rendir. Pero ese episodio en que lo ignoró frente a todos fue su forma de decir: «No me hables de respeto si nunca me hiciste sentir parte». Porque a veces no hace falta pelearse a gritos. A veces, la traición es más silenciosa. Es no mirar, no hablar, no apoyar. 4. Federación Mexicana de Fútbol. A lo largo de su carrera, Chucky Lozano ha sido muchas cosas. Goleador, figura internacional, salvador de partidos. Pero si hay algo que nunca fue, es indiferente. Chucky siente la camiseta, le duele perder, le arde cuando las cosas se hacen mal, y en ese sentido, pocas cosas lo frustraron tanto como el caos dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. El Chucky fue testigo directo de cómo la selección se desmoronó poco a poco. Cambios constantes de técnico, decisiones apresuradas, falta de respaldo a los jugadores, todo eso le pegó. No porque él lo dijera abiertamente, sino por cómo se le notaba en la cancha, frustrado, aislado, desmotivado. Después del fracaso en Qatar, las críticas llovieron sobre el equipo, pero Chucky no se guardó nada. No apuntó solo al técnico o a los compañeros, fue más arriba. Habló de mala planificación, de falta de claridad en el proyecto, de decisiones que nadie entendía.
Y aunque sus palabras fueron cuidadosas, el mensaje era claro. Desde arriba, nos están fallando. Y en México, eso se paga caro. Porque tras la dolorosa derrota contra Estados Unidos en la Nations League, donde Lozano no brilló como se esperaba, la federación no dudó en mover fichas. Chucky, aún siendo figura en Italia, con gran nivel en Europa y experiencia internacional, fue borrado. No por bajo rendimiento, sino porque habló de lo que no debía, porque se atrevió a señalar al sistema, al desorden, a la falta de visión, y en el fútbol mexicano, eso no se perdona. Desde ese momento, nunca más fue llamado con regularidad, ni para Copa Oro, ni para la Copa América 2024. Se habló de decisiones tácticas, de dar oportunidad a nuevos talentos. Pero todos sabían la verdad. No querían lidiar con alguien que no baja la cabeza. Chucky dejó claro que su compromiso era con la camiseta, no con los dirigentes. Y ese tipo de jugadores en esta estructura molestan. Son incómodos, porque rompen la narrativa, porque evidencian el desorden, y cuando uno se atreve a hablar, se vuelve prescindible. No fueron gritos ni insultos, pero fue algo peor, el abandono institucional. Sentirse solo, sin dirección, sin respaldo, y eso marca. Muchos lo tildan de rebelde, pero la verdad es que no tolera la mediocridad. No acepta que el potencial de México se desperdicie por mala gestión, y si tiene que levantar la voz, lo hace, aunque le cueste convocatorias, aunque le cierre puertas. 3. Diego Novaretti. Hay ofensas que se borran con el tiempo. Palabras, gestos, hasta golpes en la cancha. Todo puede olvidarse, pero hay un límite que no se cruza, y cuando lo haces, el daño es para siempre. Eso le pasó a Chucky Lozano en un partido de la Liga MX. Un momento que hasta hoy muchos recuerdan con rabia, vergüenza y asco. Su agresor, Diego Novaretti, defensor argentino que jugaba en León. Era 2017, un partido caliente entre León y Pachuca. Chucky ya era figura. Era el joven que todos veían como el futuro de la selección, el que la rompía cada fin de semana. Pero ese día, algo pasó que ningún jugador merece vivir. Novaretti lo escupió en la cara. Sí, directo, sin vergüenza, y como era de esperarse, Lozano reaccionó. No con palabras, sino con un leve codazo. La televisión lo captó todo. Las cámaras mostraron el escupitajo, mostraron la reacción, mostraron a Chucky limpiándose el rostro con una mezcla de impotencia y asco. Novaretti intentó justificar lo injustificable. Dijo que solo le sopló la nuca, que no lo escupió, que juraba por su hijo que no lo hizo. Pero el video decía otra cosa. Y la liga también. La sanción fue clara. 6 partidos de suspensión para Novaretti. Pero el daño ya estaba hecho. Pero todos sabían que ese episodio lo marcó. Porque no fue una entrada fuerte. No fue un insulto de calentura. Fue una humillación directa. Y de esas, no se vuelve igual. Desde entonces, Chucky nunca volvió a hablar del tema. Nunca mencionó a Novaretti otra vez. Pero tampoco lo olvidó. Porque esas heridas no cierran fácil. Se convierten en cicatrices silenciosas. Y si algo quedó claro, es que ese acto dejó una marca imborrable en su carrera. 2. Luciano Spalletti. Chucky Lozano no es un jugador sumiso. Nunca lo fue. Desde que comenzó su carrera, dejó claro que no nació para ser relleno de banca. Quería brillar. Y si lo llevaban a Europa, era para jugar, para ser importante. Pero con Luciano Spalletti, eso nunca pasó. Cuando el técnico italiano tomó las riendas del Napoli, tenía una idea clara. El que no encaja, se queda afuera. Y aunque Lozano tenía velocidad, gol, experiencia internacional y nombre, no tenía lugar asegurado. En algunos partidos importantes, lo usaba. En otros, directamente ni lo volteaba a ver. Pero el momento clave fue uno solo, cuando lo sacó de la cancha y Chucky reaccionó con rebeldía. En medio del partido, al ver que lo sustituían, Lozano ignoró al técnico, al cuerpo técnico y al equipo entero. Se fue directo al vestidor, sin saludar, sin mirar atrás. Y eso, en el fútbol europeo, es una bomba. En el banco, su capitán, Lorenzo Insigne, le gritó: «¡Quédate, quédate!».
Pero Chucky ni lo miró. El vestuario fue su único refugio en ese momento de rabia. ¿Estaba dolido? Sí. Fue una reacción profesional, pero fue humana. Porque Lozano sentía que ya no tenía respaldo, que lo estaban borrando poco a poco. Y esa frustración terminó saliendo del peor modo posible. Spalletti, después, no hizo drama público, pero tampoco lo defendió. Dijo que todos debían respetar decisiones, que nadie estaba por encima del equipo. Y sin decir nombres, todos sabían que el mensaje era para el mexicano. A partir de ahí, su relación fue fría, tensa, cordial, pero forzada. Lozano jugó menos, participó poco, su lugar en el 11 fue diluyéndose, y el respeto mutuo también. Años después, Spalletti se fue campeón. Lozano levantó el trofeo, sí, pero su vínculo con el DT fue nulo. No hubo abrazos, no hubo fotos juntos, solo distancia, porque aunque compartieron una de las temporadas más exitosas del Napoli, emocionalmente estaban en orillas distintas, y en un fútbol donde el respeto a la figura del técnico es casi sagrado, su rebeldía le pasó factura. Perdió minutos, perdió protagonismo, pero no perdió su esencia. 1. Jaime Lozano. Chucky Lozano vivió una de las exclusiones más dolorosas e inexplicables que un jugador puede sufrir: ser borrado de la selección mexicana cuando estaba en su mejor nivel. Y todo por lo que dijo, no por lo que no hizo. Después de cada partido perdido, siempre hay excusas. Pero cuando México fue superado por Estados Unidos en la Nations League 2-0, no había margen. Lo que vino después, sin embargo, fue más grave que el resultado. Fue el inicio del castigo silencioso contra Chucky Lozano. Al terminar ese partido, mientras todos bajaban la cabeza y esquivaban los micrófonos, Chucky no se escondió, no gritó, no insultó, pero dijo una frase que fue suficiente para encender las alarmas arriba. No le entendimos lo que estaba buscando. Lo dijo sobre Jaime Lozano, el técnico. Así, sin vueltas. Frase seca, directa. En el papel, parecía una simple crítica futbolística. Pero entre líneas, era otra cosa. Chucky estaba diciendo: no entendemos al entrenador, no sabemos a qué jugamos, no nos guía. Y eso, en un fútbol tan controlado desde arriba como el mexicano, es pecado mortal. Desde ese día, su nombre comenzó a desaparecer, primero de las convocatorias amistosas, luego de las listas importantes. Cuando se anunció la convocatoria a la Copa América 2024, ni rastro de él, ni una explicación oficial, nada. Lo curioso es que Chucky venía de ser campeón en Italia con Napoli, y luego en Países Bajos con el PSV. Era el único mexicano activo en Europa con esos logros recientes. Estaba sano, en forma, con ritmo, y sin embargo, borrado. Por hablar, por no fingir, por no besar banderas falsas. Y cuando se cansó del silencio, habló de nuevo. No me gustó que no me llamaran a la Copa América. Era campeón en Italia, luego campeón en Holanda. Tú dime si uno no estaría molesto. No fue soberbia. Fue verdad. El dolor en su voz lo decía todo. Él no pedía privilegios, pedía respeto. Lo dijo con orgullo, con fuego, como quien sabe que lo están dejando afuera por pensar distinto. Porque en este fútbol, quien incomoda, no juega. Y así, Jaime Lozano pasó de ser el técnico que debía recuperar la ilusión a ser quien cerró la puerta al único jugador mexicano con presente real en Europa. Por una frase, por sinceridad, por no quedarse callado. Si algo deja claro este recorrido por los conflictos de Chucky Lozano, es que no estamos hablando de un jugador conflictivo, sino de un tipo que nunca quiso fingir, que no le gusta que lo manden callar, que cuando algo le duele, lo dice, y que por eso mismo terminó pagando un precio muy alto. A lo largo de este video, vimos enfrentamientos con técnicos duros, compañeros que no lo respaldaron, federativos que lo usaron como chivo expiatorio, y decisiones que no se explican desde lo deportivo. Todas tienen algo en común. Chucky nunca se adaptó al silencio, y ese es su mayor mérito y su mayor condena. Porque en un entorno como el fútbol mexicano, donde tantas veces se premia al que obedece sin cuestionar,
Chucky representa otra cosa. Representa al jugador que quiere ganar, pero no a cualquier costo. Que ama su camiseta, pero no va a vender su dignidad por un llamado más. Por eso, su historia no es solo de goles, títulos y clubes europeos. También es de exclusión, castigo y traición, de ser figura y ser ignorado, de brillar y que aún así te hagan sentir prescindible. La historia de Lozano no termina acá, pero lo que sí está claro es que su camino fue distinto, más honesto, más doloroso, más valiente. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Chucky Lozano debe tener otra oportunidad en la selección mexicana? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada, muy entretenida.